Ya está con nosotros Cristina Fiore. Vamos a aprovechar estos últimos minutos para dialogar con la diputada provincial. ¿Qué tal, diputada? Buenas noches, gracias por estar acá. No, por favor, un gusto. Gracias por invitarme. Nos vamos a remontar un poquito para atrás, en virtud de que no hemos podido tener una nota con usted en tiempo y forma. Usted ha sido una de las legisladoras que propuso la ley antipiquetes. De hecho, estaba hace un año esta ley para tratamiento legislativo. Sí. ¿Qué sensación le dejó que se haya tratado sobre tablas tan rápido, tanto en diputados como en senadores, y que posteriormente el gobernador la vete parcialmente? Sí, bueno, mire, nosotros presentamos la ley un proyecto en realidad, hace un año y medio más o menos atrás, casualmente por la aflicción que nos daba el ver la cantidad de manifestaciones que se habían hecho en nuestra provincia, la cantidad de cortes de ruta y de calle, y cómo lamentablemente se da la circunstancia que el ejercicio de un derecho totalmente válido, como puede ser el derecho a peticionar a las autoridades o la libertad de expresión, pueda conculcar a su vez o negar el ejercicio de otro derecho, como por ejemplo, qué sé yo, usted o cualquiera va al médico y no puede llegar, o tiene que ir a trabajar, o tiene que ir al colegio. Entonces, lo que empezamos a pensar y cuál era el desafío es cómo hacer que se puede ejercer un derecho constitucionalmente válido junto con otro derecho tan válido como el primero sin que uno niegue al otro, porque hay una cosa que es obvia: mis derechos terminan donde empiezan los suyos, no hay derechos absolutos y eso lo consagra nuestra Constitución. Ahora, a su entender, ¿ese proyecto de ley tenía puntos que eran anticonstitucionales? No. Yo lo que creo es que básicamente es más. Primero, cuando se planteó el tratamiento fue sobre tablas. ¿Tal cual estaba el proyecto? Era tal cual estaba el proyecto en ese momento. Porque hay varios juristas que dicen que es anticonstitucional. Sí, pero ninguno de hecho he hablado con algunos y le he pedido que por favor me pasen en qué está la inconstitucionalidad. Usted que es una persona del derecho constitucional. Sí, y que de hecho una de las cosas que tuve en cuenta es un trabajo muy interesante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es medio viejo el trabajo porque es del 2002. Donde se expresa el tema de la libertad de expresión versus derecho a la protesta y la pobreza, porque en un contexto de pobreza, lamentablemente, si hay algo que crece es la protesta social. Entonces, ¿cómo se conjuga la protesta con la libertad de expresión? ¿Y sabe qué dice este trabajo que está interesantísimo? Que no hay derechos absolutos y que reglamentar la protesta en la medida que se establezca un tiempo, un lugar, y es más, la notificación, y puntualmente lo dice, no conculca la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es algo que es obvio. O sea, mi derecho termina donde empieza el del resto, y el ejercicio del derecho a la protesta no puede evitar que de repente el comercio, por ejemplo, pueda ejercer su trabajo, que pueda llegar... Ahora, más allá de que usted ha sido una de las autoras de ese proyecto, ¿usted cree que el tiempo y el momento en que se hizo y se trató esta ley fue el oportuno? En lo personal no, de hecho voté en contra del tratamiento, o sea, se dio una particularidad, pues son dos cosas. Yo creo que es una muy buena ley, que nació obviamente de esta inquietud. Si no hubiera sido buena no lo hubiera estudiado y no lo hubiera presentado, así que sí creo que es una buena ley, creo que es un muy buen instrumento. Ahora, la oportunidad, ahí es donde discrepo. De hecho, cuando se planteó el tratamiento sobre tablas, lo primero que hay que hacer, ¿qué es el tratamiento sobre tablas? Hay un acta de labor parlamentaria, el acta tiene distintos temas y esos temas se trabajan en comisión. Cuando hay un tratamiento sobre tablas, implica que ese tema no fue trabajado en comisión. Entonces, lo primero que me generó una tremenda sorpresa, porque claro, si bien usted estaba noticiada que se iba a tratar. No, porque ¿qué es lo que ocurre? Uno puede ser autor del proyecto o autora, pero cuando lo presenta deja de pertenecer al autor y pertenece a la Cámara. Ahora bien, cuando se plantea el tratamiento sobre tablas, yo lo objeté por dos cuestiones. La primera de ellas, por la oportunidad, creía que en este contexto de conflictividad no iba a ser bien visto y se iba a ver a rasgos generales como antiprotesta y demás, y ni siquiera se lo iba a analizar bien porque no iban a estar los ánimos para ese análisis. Y que en segundo lugar, a mí me encantaría que se debate en comisiones, que venga el Ejecutivo, que venga gente del Poder Judicial, incluso las universidades, y que entre todos podamos reflexionar, porque ¿qué es un proyecto de ley? Es una idea. Uno tira la idea y después ve. Ahora, ¿por qué cree que el gobernador la vetó parcialmente?
Mire, yo creo que primero está dentro de las facultades del gobernador el tema del veto y me parece que lo que se tuvo en cuenta fue el tema de la pacificación social. Fíjese que realmente se llegaron a extremos bastante complicados y me parece que es lo que se tuvo en cuenta, porque casualmente el veto tiene que ver con algunas cuestiones que reclamaban o objetaban, como por ejemplo la cuestión de la notificación de qué consiste la protesta y demás, que estaba hecha básicamente para aligerar la mediación, es decir, básicamente el proyecto que plantea hoy el Código Penal y la ley contravencional de la provincia dice cortar una calle o ya teníamos la ley que sancionaba. Efectivamente, ¿esto qué hace? Poner entre paréntesis la sanción y establecer como centro la mediación. Mire, yo hice mediación hace muchos años ya, y realmente es un excelente instrumento cuando está hecho por mediadores, ¿no? O sea, hay un montón de técnicas, hay cuestiones donde posturas verdaderamente contrapuestas en algunas cosas llegan a puntos comunes. ¿Usted cree que sirve para el conflicto social la mediación? Yo creo que en algunos contextos sí. Sí, yo siempre creo en el diálogo y en el consenso como un elemento para superar los problemas y las diferencias. El problema es cuando la gente no se siente o representada o escuchada, entonces cree que la única alternativa que tiene como válida es el corte y deja o anula el derecho que tiene todo el resto. ¿Usted cree que el gobierno usó el diálogo en los primeros tiempos para solucionar el conflicto social que tenemos en las calles? Mire, yo creo que el gobierno lo primero que hizo fue hablar con los gremios, que son los que tienen la personería gremial y que de acuerdo al ordenamiento jurídico son con quienes tienen que llamar para hacer paritarias. O sea, cuando uno hace paritarias es con los gremios. Después se dio la situación esta. Ahora, ¿pero qué hacemos en Salta donde los autoconvocados o quienes hacen las manifestaciones justamente no están agremiados? O están agremiados, pero no se sienten representados por los gremios, con lo cual es un caos. De hecho, fíjese, nosotros nos juntamos lo vinieron ministros a la Cámara de Diputados y puntualmente le preguntamos la cuestión de los autos convocados, que acá hay que distinguir los autos convocados de salud de los autos convocados de educación. Los autos convocados de educación vienen hace muchísimos años y la parte que yo no entiendo cómo no se agrupan en un gremio, porque realmente tienen una fuerza impresionante. Porque tampoco logran una representatividad genuina, les va a pasar exactamente lo mismo. O sea, ahí vemos la falta de legitimidad que tienen los gremios. Sí, hay una crisis de representación tremenda, pero el problema es, o al menos que es lo que nos manifestaban los ministros a nosotros, cuando uno habla con los autoconvocados, viene un grupo, se reúnen con el grupo tiene que someter la discusión que llevaron a asamblea, la asamblea ve si lo aprueba o no, y el petitorio fue cambiando de reunión en reunión, entonces esto le generaba una suerte de conflictos. Mire, yo creo que lo más importante es que exista la pacificación y que las cosas vuelvan a tomar el orden. Y en este sentido, bueno, el gobernador habrá considerado que el veto ayudaba en eso. Ojalá que así sea, porque me parece que lo que toda la sociedad salteña necesita es paz, es tranquilidad, que los chicos vuelvan a las clases, que los docentes puedan retomar a la normalidad y a las aulas, que el comercio, ahora justo que se viene un feriado largo, realmente puedan tener su ganancia y retomar la normalidad. Eso me parece que es clave y para eso en realidad está el Estado. Ahora, ¿qué opina usted del rol que tuvo el Estado en esto? Mire, yo creo que lo que pasa es que el opinar, yo estoy dentro del Poder Legislativo, yo no llevé adelante las negociaciones, entonces a veces desde quien mira desde afuera dice yo hubiera hecho esto, esto y aquello, entonces viene el ministro y dice ¿cómo voy a hacer esto si un día me junto con uno y me dan un petitorio, otro día viene otro con un petitorio distinto, entonces no es como usted está planteando? Entonces, ¿sabe qué creo? Que cada uno hace lo que puede con lo que tiene. No necesariamente a veces es lo ideal o yo hubiera hecho tal o cual cosa. Cuando uno no está dentro de las mesas de negociaciones, la verdad que es difícil. Yo creo que hicieron lo que pudieron en la medida de la situación que se dio. Gracias a Dios esto se está solucionando y espero que así sea, porque es lo que necesitamos todos. Hoy es una fecha crucial en el marco de las elecciones nacionales. Hoy cierra la presentación de frentes. ¿Dónde va a estar trabajando Cristina Fiore para la elección nacional en virtud de esta conformación? Mire, no voy a estar trabajando ni como candidata y demás. Evidentemente esto lo veo con mucha, por supuesto, con mucha preocupación, estas disputas que hay,
Me parece que el gobierno nacional tiene ya un proyecto que verdaderamente está agotado, lo vemos y lo sufrimos todos los días con los índices de inflación, así que me parece que la alternativa distinta que viene a la mano de Juntos por el Cambio puede ser interesante. ¿Y usted se ve dentro de Juntos por el Cambio? No, me preguntó, yo no voy a participar de las elecciones nacionales, sino que simplemente las miro con la inquietud de los ciudadanos y con la esperanza de que haya un cambio y que en la agenda del gobierno del gobierno y de la oposición dejen de estar las disputas que hay constantemente entre ellos y empiece a estar la agenda los problemas que tenemos como ciudadanos todos los días, ¿no? Ahora, cuando hablamos de Cristina Fiore, ¿a dónde la identificamos como en un grupo político? ¿A dónde se identifica más allá de su trabajo legislativo? Mire, yo voy a ser legisladora o diputada provincial hasta el 30 de noviembre. En lo personal creo que ya se dio la elección, el pueblo de Salta elegido, y me parece que se vienen tiempos extremadamente complicados que va a requerir de quienes están en el oficialismo y quienes estamos en la oposición de dar lo mejor de nosotros para salir adelante. Creo que el diálogo y el consenso que a veces falta van a ser las claves para salir adelante. ¿Y esa oposición dónde? ¿Junto a Olmedo? ¿Junto a sí? ¿Junto a quién? Mire, nosotros, es que lo que pasa es que usted me plantea algo que ya ha terminado. O sea, yo empecé con el tema de Avancemos, eso es algo que ha concluido y ahora estamos en una etapa totalmente diferente. ¿Usted cree que Avancemos concluyó su etapa? Por supuesto que ha concluido. ¿Fue un frente y me netamente electoral para usted? Perdón, existe ahora. Es más, en lo personal, cuando no estuve de acuerdo con la estrategia que se fijó, hice lo que pensé que tenía que hacer, que es simplemente dar un paso al costado y correrme. Y eso es un capítulo que ha concluido y me parece que a todas luces ha concluido. ¿Va a tomar un tiempo de descanso dentro de la política con esto después del 30 de noviembre? Probablemente. Cristina Fiore, como siempre, un gusto estar con usted. No, por favor, el gusto es mío, muy amable. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos agradeciéndoles la atención dispensada. Nos reencontramos el próximo miércoles. Será hasta entonces.